Estoy con el comandante Andrei del Frente 33 de las FARC. Hace un año, en diciembre del año pasado, estuvimos conversando en su campamento. Poco después, en enero, recibió un ataque brutal del ELN y un conflicto que todavía no se detiene. Buenas tardes y volvemos a hablar con él para que nos cuente qué ha pasado en estos 2 meses. Muy buenas tardes, Salud. Primeramente, pues saludarte a ti y después a todas las personas que nos miran a través de esa pantalla, todos los televidentes. Bueno, yo pienso que es un privilegio que nos da la vida el poder nuevamente encontrarnos, nuevamente estrechar la mano y comentarte cómo está la situación en el Catatumbo hoy después de más de 8 meses de confrontación, después de haber iniciado este ataque brutal del ELN, y brutal y a mansalva en contra de nuestras unidades, porque teníamos unos acuerdos, teníamos unas conversaciones, una comunicación. La comunicación existió hasta el día de los disparos. Tanto así, nos estaban dando plomo y un comandante de ellos estaba comunicando con el jefe nuestro para decirle que nosotros éramos los responsables de la situación de confrontación que se estaba viviendo en el territorio. Entonces, digamos de que fue un ataque a la traición. Nosotros pensábamos como guerreros, decíamos, si alguien va a tomar la decisión de atacar al otro, lo primero que tiene que decirnos, nos tenemos que centrar y decirnos, vea, a partir del tal día no nos pudimos colocar de acuerdo por esto, por esto, por esto y por esto, y a partir de tal día nos vamos a agarrar a tiros. Uno esperaba como revolucionarios con principios, con ética y con moral, que esa era la opción más viable, pero ellos tomaron la decisión de hacerlo totalmente a la traición. Ya nos habían matado unos muchachos, o sea, esto se advertía. La gente del Catatumbo éramos o somos una familia, a pesar en conflicto todavía, hay gente que está acá en nuestras unidades que tiene familia en el ELN. Eso hemos tratado de cortarlo porque precisamente si tienes un hermano allá, pues vas a tratar de comunicarte con él, de pronto vas a dar alguna información, entonces hemos tratado de superar muchísimo eso, pero no diferimos de que nos quede todavía algún caso, nos queda algún caso de que todavía haya una persona que esté acá como guerrillero y que tenga un familiar en el ELN. Así Sí, es. pero una de las informaciones primeras que vimos, primero, eran muchos muertos de lado y lado, pero sobre todo hubo una entrega de 100 y pico guerrilleros del Frente 33, se entregaron al ejército y hubo demasiados muertos. No puede ser con unas entregas tan masivas que ustedes no estuvieran preparados para una confrontación tan fuerte. Da la impresión y entonces uno sentía pena ajena, ¿no? De ver esa desbandada de gente yéndose, entregándose, unos a la fuerza pública, otros al ELN, totalmente desconcertados nosotros como dirección del Frente 33 por lo que estaba sucediendo, porque nosotros no estábamos formando a esta gente para que corriera, nosotros estábamos formando a esta gente para defender las comunidades del Catatumbo. Y resulta que fue totalmente lo contrario. Cuando nosotros planteamos la necesidad de defendernos y defender la gente de la región, entonces empezamos a mirar que los que estaban en armas en esta región, entonces empezaron unos a guardar las armas y salirse como pudieran, otros a entregarse al ejército y otros tomaron la decisión de entregarse al ELN. Miedo por sus vidas, eh, falta de convicción, falta de principios, la buena vida, mal acostumbrados a la buena vida, en la confrontación, pues 3 días aguantando hambre y ya, como quien dice, se les acabó la conciencia revolucionaria y tomaron la decisión de irse para otro lado, menos hacer resistencia. Y digamos que los medios de comunicación jugaron un papel determinante en esto, porque claro que sí, si usted mira, el ELN mató alrededor casi de 40 muchachos que de una u otra manera trabajaban con nosotros. En este caso, el miliciano, el guerrillero que estaba de permiso y que los mataron en el Tarra, que los mataron en el Acerrío, en San Pablo, que inclusive hay unos muchachos durmiendo con sus familiares, con sus hijos, con su mujer y con sus hijos, los sacaron y los mataron allí, aun cuando pasando por encima digamos que los códigos de la guerra digamos que el DIH donde plasma concretamente de que una persona una vez capturado y no tenga arma es una persona que ya está fuera de la confrontación armada. En este caso a ellos no les importó eso, pasaron por encima de eso y tomaron la decisión de matar, de acribillar a esa gente desarmada totalmente. Y no puede ser también que falte espíritu guerrillero, es decir, que se metan en la guerrilla porque a ustedes muchas veces los reclutan por TikTok, les dicen, les pintan un panorama bonito, ellos se sienten fuertes, importantes, pero no hay como nada en el fondo. Es decir, ven que no tiene sentido, entonces dicen, no, me voy corriendo cuando suena el primer disparo. Digamos que sí, en cierto modo, yo creo que es mucho lo que tú planteas, no porque sean guerrilleros de TikTok, sino porque aquí sí sucedió un tema muy complejo y es de que nosotros somos un frente relativamente joven. Esto no justifica lo que la gente hizo, ¿no? Pero somos un frente muy joven y una gente totalmente sin experiencia. Y digamos que, en cierto modo, ni siquiera es la cantidad de la gente que se fue, sino la comandancia.
Si hay un comandante que no tiene principios, que no tiene ética revolucionaria, que no tiene capacidad para enfrentar la lucha, pues termina permitiendo que la gente se vaya en desbandada. Sí, Andrés y Avendaño, el día que nos asaltaron el 16, por ejemplo, de enero, fuéramos tomado la decisión de sálvase quien pueda, pues la gente se había ido toda. Pero ¿qué hicimos nosotros? Nos organizamos, nos defendimos, ahí se estuvo durante todo el día, se peleó, y el ELN no pudo llegar al lugar donde estábamos nosotros. Llegaron al otro día, pero no, porque nosotros desalojamos el lugar donde estábamos. La comandancia nuestra nos mandó a retirar y nos fuimos del lugar y ellos lograron llegar allí. Pero pues aún cuando sacamos toda nuestra dotación, sacamos nuestras cosas, sacamos los campesinos que estaban ahí, una gente que estaba trabajando porque estábamos en una finca, había una gente trabajando como obreros y esa gente la logramos sacar toda, y inclusive mujeres con niños de brazos y lo sacamos. O sea, quiere decir que la confrontación, no estábamos pues aquí enfrentados a unos tipos mercenarios con capacidad de combate demasiado peligrosos, sino enfrentados a campesinos igual que nosotros también, con las mismas dinámicas. ¿Qué sucedió? Pues que obviamente el factor sorpresa lo dieron ellos, la gente de nosotros se sorprendió, y porque una cosa es uno invocar el diablo y otra cosa es verlo de frente ya echando candela. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es hablar de confrontación y otra cosa ya es vivirla uno en carne propia. Por eso tú miras hoy, por ejemplo, la negativa de Antonio García o de Pablo Beltrán a no parar la guerra en el Catatumbo, porque ellos no están muriendo. 40 años fuera de Colombia. Ahí ellos no tienen los hijos de ellos ahí en la confrontación. Ellos no tienen los familiares de ellos en la confrontación. Los familiares de ellos están de pronto en la mejor universidad, están disfrutando de la vida, pero no están colocando el cuerpo, no están colocando el pellejo, no están muriendo en esa confrontación. Pero si tú le preguntas al guerrillero de a pie del ELN, los que están muriendo ahí, los que meten la jeta cada 8, cada 15 días allí en la línea de combate, sobre el 20, sobre Urusiete, sobre esa región donde nosotros estamos, y ellos no quieren ir a la guerra, no que están muriendo, no ve que sus madres quedan sin sus hijos, no ve que sus papás quedan sin sus hijos también. Eso está sucediendo, esa es la realidad de la confrontación. Quiere que usted firme la paz, pero yo veo una guerra imposible de acabar, es imposible. Sí, por el momento es muy complejo, y más porque digamos que el ELN tiene gran parte, se puede decir que el 80% del territorio de Catatumbo, si no es que el 90%. Ellos están en un territorio muy amplio, obviamente con otras condiciones totalmente diferentes al territorio donde nosotros estamos, porque digamos que Tibú es un municipio con mucha economía, no solamente de la coca. Por ejemplo, donde nosotros estamos en la actualidad es un sector netamente permicultor. Ahí no es un sector cocalero, ahí no es una región, y los que tienen coca la están sustituyendo por palma. Entonces, pero ellos sí tienen ese gran complejo, digamos que cocalero a los alrededores y en las áreas, y tienen toda digamos que la facilidad para moverse, para mandar a una gente a la cortina, para cambiarlos al otro día. No necesitan de caminar porque los llevan en carro hasta la cortina, los vuelven atrás y los recogen en carro. Eso pues no se conforma una gente combatiente como tal, porque en el momento en que ellos les toque pasar a las mismas condiciones que nosotros pasamos en los primeros 2 meses de confrontación, pues mucha gente se va a ir, es una realidad. Pero digamos que mientras esas condiciones persistan, va a ser muy complejo para nosotros igualar las condiciones de la guerra. Ellos tienen Venezuela, ellos tienen un santuario gigantesco, es imposible que usted nunca pueda derrotar, es decir, que pueda estar en una situación de superioridad con una guerrilla que tiene Venezuela de santuario y que además es aliado del chavismo, del gobierno de Miraflores. Es imposible. Cada vez que hay un operativo del ejército colombiano sobre la margen fronteriza, ellos lo que hacen es se cruzan la frontera y ahí se resguardan. Entonces las fuerzas militares colombianas no pueden cruzar hasta allá. Nosotros en algún momento hemos estado sobre esa parte de la frontera y se han hecho algunas acciones militares allí en contra del ELN. Pero entonces, una vez nosotros cruzamos allá, ¿qué es lo que recibimos? Un operativo del gobierno venezolano que se viene para tratar de aniquilarnos o de sacarnos nuevamente nosotros del territorio. No vemos esa misma contundencia con el ELN. Vemos de que cada vez que hay un operativo, o de manera irónica, el ELN se cruza la frontera, algo sucede, pero entonces los operativos venezolanos no encuentran absolutamente a nadie del ELN. Y hoy no estamos nosotros en Venezuela, pero los operativos venezolanos todavía siguen encontrando brazaletes de las FARC, siguen encontrando prendas de las FARC. ¿Por qué? Son suministradas por el ELN para que den positivos allá en Caracas y entonces los dejen de molestar a ellos en esa frontera. ¿Usted cree que todo el operativo de Trump, el despliegue de la sexta flota por el Caribe, tiene consecuencias contra el ELN y los han citado ya como una organización a destruir? ¿Usted cree que eso va a hacer que el ELN se mueva de Venezuela a Colombia? ¿Ustedes están sintiendo eso o es más una percepción que no responde a la realidad?
A ver, lo que uno maneja por medio de algunas fuentes de inteligencia es de que el ELN se ha mostrado, digamos, que ellos han peleado por mostrarse ante el mundo como la única guerrilla, digamos que revolucionaria, con la capacidad de organizar las gestas libertadoras en América Latina, ser los auténticos, ser los únicos. Entre otras cosas, ser el policía más famoso del mundo y digamos que el héroe, pues, aquí. Entonces, todos los demás somos los villanos y el ELN son los únicos auténticos revolucionarios. Entonces, ellos se han mostrado ante Venezuela como eso, como los que tienen la capacidad para enfrentar una arremetida, digamos que el gobierno de los Estados Unidos en contra de Venezuela. Entonces, la primera línea de choque son ellos. Yo diría, pues, dentro del marco de las informaciones y de las capacidades que nosotros hemos observado del ELN, si el ELN tuviera ese poderío militar que ellos han mostrado ante el mundo, pues si nos hubiesen acabado nosotros allí sobre esta área donde estamos. Pero adicional a eso, ya hubiesen acabado con la gente del 10º Frente cuando empezó la confrontación en Arauca, cuando esa gente, el golpe más central lo dio las fuerzas militares colombianas contra Arturo. ¿Qué sucedió? Pues mataron 29 en un bombardeo con los comandantes, con los financieros y con todo. Del Frente Décimo de del, las FARC. del Frente Décimo de las FARC en Arauca. ¿Y qué pasó? Que ni aún así, con todas esas dificultades que tuvo esa gente, fueron capaces o han sido capaces de acabarlas. Entonces, decir de que el ELN se muestre pues como esa línea de choque para la arremetida de los, digamos que en caso de una invasión de los Estados Unidos hacia Venezuela, pienso que están muy lejos de esa realidad. Pero digamos que de una u otra manera, a todo aquel que vive del narcotráfico, digamos que la estadía y esos operativos que hay hoy de los Estados Unidos en el mar, pues imposibilita, claro que sí, la exportación de la cocaína, Sí, es una realidad. De alguna manera ha frenado la cocaína que salía del Catatumbo hacia Venezuela, ha frenado todo ese despliegue militar. Sí, claro. Pues uno lo percibe pues en la situación compleja que hoy enfrentan las comunidades del Catatumbo, porque digamos que no hay economía para que le compren al campesino, en este caso el ELN, que es el que se supone que tiene todo el área de la región del Catatumbo y que están en esos complejos cocaleros y que de una u otra manera pueden resolverle pues esta problemática, digamos que económica a la población a las comunidades del Catatumbo, pero aún así las comunidades tienen dificultades económicas, las comunidades, el producto que sale, o en este caso la pasta base de coca, la tienen guardada ahí y no hay quien se la compre, es una realidad. Así que sí está funcionándole, digamos, a Donald Trump, al menos cortar el flujo del ELN con el cártel de los soles. Porque ellos además tienen pistas de aterrizaje, no solamente tienen muchas pistas clandestinas, no solamente es que manden la droga por mar. Pues uno no logra aquí a percibir si el operativo que se esté realizando sobre estas costas venezolanas es netamente para el tema del narcotráfico, pero de una otra manera frena totalmente la exportación de la cocaína, es cierto. A eso me refiero, que incluso también, no solamente por mar, también por aire, porque con todo, ellos también tienen aviaciones, tienen radares, es decir, cualquier movimiento que haya extraño, le van a pegar un tiro, ¿no? Le van a mandar un misil, con lo cual, de alguna forma, lo están resintiendo en el Catatumbo. Sí, digamos que para la economía pues, del ELN, que vive directamente del narcotráfico, es una realidad. Uno no percibe a un ELN trabajando pues con sus hombres, trabajando, tirando rula para mantener a su fuerza guerrillera y para enfrentar una confrontación como la que está realizando con nosotros, ¿no? Deben de depender de una economía que sea rentable para ellos sostener la guerra. Siguen estando bien económicamente, quiere decir usted, que todavía no les ve que se resientan de esa falta de recursos. No, porque ellos de una u otra manera siguen con el negocio. Aquí la dificultad más compleja es para las comunidades, porque entonces, ¿qué sucede? Digamos que gran parte de los combatientes que hoy tienen el ELN ahí en estas cortinas son personas que tienen finca en el Catatumbo. Y entonces la cosa que están comprando, como hay dificultad económica, pues se la compran digamos que a la gente más cercana a ellos. Es al amigo, es al primo, es al hermano, o las fincas que ellos mismos tienen. O hoy, por ejemplo, fincas que le quitaron a la gente que está totalmente desplazada, pues las están trabajando, las están raspando y esa coca es la que están comprando y están tratando de exportar. La impresión que da, escuchándolo usted, es que en el Catatumbo no podemos aspirar a conocer la paz. Eso va a ser una guerra permanente, porque ni ellos van a dejar combatir, no los van a derrotar a ustedes, y ustedes no se van a ir.
Exactamente, nosotros, y para dónde nos iríamos, porque nosotros sí tenemos voluntad de paz, queremos que el conflicto en el Catatumbo de verdad acabe. Nosotros no estamos en armas porque nos guste la guerra, ¿no? Yo te decía en la entrevista que tuvimos, nadie quiere pararse a las 2 de la mañana a pagar un turno de guardia, y a nosotros nos corresponde, a nosotros nos toca, a la gente que vive con nosotros les toca pararse a las 2 de la mañana a pagar un turno de guardia, y yo en este caso, por ejemplo, a salvaguardar la vida, porque estamos en una confrontación y usted, si se descuida, lo matan. Entonces nadie quiere eso, queremos construir paz, queremos que haya un Catatumbo con oportunidad, que haya un Catatumbo diferente. Pero mientras el ELN persista o no desista de ese macabro plan de manipular la gente de la región del Catatumbo y la economía del Catatumbo para sus intereses personales, va a ser imposible que haya paz. La paz va a ser muy compleja, porque listo, con el gobierno nosotros tenemos un proceso, con el gobierno, pero el gobierno no nos va a proteger a nosotros de que el ELN nos mate. Pero A si, por nosotros. ejemplo, dice el gobierno, váyanse del Catatumbo, váyanse a otra región de Colombia y que se quede en el Catatumbo, entonces sería, porque es que, digamos, al final, a la hora del té, lo que uno se da cuenta es que el gobierno hizo el gran operativo, dijo el gobierno, vamos a hacer aquí un gran operativo, y no ha resultado en nada, ustedes siguen confrontándose a diario con el ELN, luego eso tampoco ha resultado. El ejército colombiano sigue siendo un cuidado de piedra, ustedes siguen en la confrontación. Nosotros seguimos en la confrontación y digamos que el modo operandi del ELN es muy complejo para enfrentarse, para que lo enfrente una fuerza, un ejército regular como el colombiano. Porque ellos que llenan el operativo, se ponen de civil, se quedan en una casa trabajando y ya, el operativo pasó, guardaron su arma nuevamente, se uniformaron y ya está. Volvieron otra vez a combatir. Ah, viene el operativo, nuevamente vuelven y guardan el arma. ¿Qué sucede? Con nosotros es una situación totalmente diferente porque nosotros nos conocemos. Entonces lo conocemos. Ah, no, este sí es del ELN o este no es del ELN. Ah, este es un campesino. Este es un amigo de ellos. Entonces nosotros podemos mantener esa connotación. Una guerra irregular, por así decirlo. Totalmente. Mientras que, digamos que para una fuerza como el ejército colombiano ya les queda muy complejo porque ellos no los conocen, porque no saben quiénes son, porque se camuflan con la población y ya está, pasa el operativo y no pueden encontrar a nadie, no agarran a nadie. Si nosotros miramos, han sido malos resultados del ejército colombiano en contra de las FARC del Frente 33, si te ponen a mirar en cifras de capturas, ¿a quién le han capturado más gente? Si al ELN o a nosotros, y han capturado más gente del Frente 33 en lo que va de la confrontación que al ELN. Esa es la realidad. Nosotros tenemos alrededor de más o menos unos 60 personas que han sido, digamos que detenidas en lo que va de la confrontación. ¿Y cuántos muertos? Por parte de la fuerza pública. No, ustedes. Ah, bueno, sí, ¿cuántos muertos? Sí. Por parte de la fuerza pública, digamos que nos han matado 6, 7 muchachos en confrontaciones con la fuerza pública, más los capturados. Y con el ELN, yo considero de que a nosotros nos han dado un solo golpe duro, como tal, una vez un descuido de unos muchachos y se dejaron tomar una posición y ahí nos mataron 6 muchachos, perdón, 5. 5 muchachos nos mataron, pero tenían el ELN. Las cifras hablan de muchísimo más, de 30, 40, 50. No, las cifras se inflan. Digamos que en un combate pues, puede haber de que haya un herido, de que haya un muerto, con un dron maten a una persona, como tal, pero si hacemos una comparación de bajas, digamos que en cantidad de bajas del ELN y de nosotros, se puede decir que hay más bajas del ELN que de nosotros en la confrontación directa. Nosotros no hemos sentido pues que es el peso de la guerra con el ELN en una confrontación así de frente. Hemos visto a la gente del ELN corriendo y no corriendo en la gran cantidad de gente nosotros, a una escuadra de unidades de las FARC, lo hemos visto que se han echado a lucir a la espalda y corren, como lo sucedió por ejemplo en el 20, lo hemos visto en Orú, lo hemos visto en varias partes corriendo. No hemos visto todavía los guerrilleros de las FARC corriendo, pero sin duda alguna sí se da. O sea, si te pones a hacer una contabilidad, claro, una contabilidad de combatientes, de muertos en todo lo que da la confrontación, y claro, tú puedes llegar a 30 o puedes llegar hasta 40 inclusive. Pero digamos que golpes contundentes que nos hayan dado fue ese golpe donde murieron los 5 muchachos. Sí, pero digamos, sí, siempre para los que pensamos que esto es absurdo completamente, es que no tiene sentido esta guerra, es decir, para mí no tiene sentido que exista la guerrilla, pero todavía no adquiere más absurdez, por así decirlo, no es más absurdo todavía cuando ve que dos guerrillas que supuestamente defienden lo mismo se están matando entre ellos desde hace ya un año en esta parte, en otras partes se mata con otra parte de la guerrilla, en fin, pero hablemos del Catatumbo. Totalmente absurdo, y eso no va a haber forma de explicarlo de otra manera que no sea la palabra
aturda. No hay otra forma diferente. Nosotros no lo comprendemos. Nosotros nos toca defendernos ahí, Salud, porque no hay otra forma de sobrevivir. Si yo me quedo aquí quieto, el ELN me va a matar. No tengo otra alternativa. Si me voy al territorio, ¿cómo me ve la gente que ha confiado en mí? Como cobarde. Pero de verdad que nosotros no estamos felices con esta confrontación, porque ahí no pierden los ricos, no pierden los gobiernos, ahí pierden los campesinos del Catatumbo, porque los guerrilleros de las FARC o los guerrilleros del ELN son hijos de los campesinos del Catatumbo. No son de los del sur de Bolívar, no son de Bogotá, no son de la parte, son hijos del Catatumbo. Y nos estamos matando es catatumberos contra catatumberos. Es una guerra 3 veces, yo no sé cuántas veces aturda, totalmente. ¿Cuál es el argumento del ELN? Entonces, que nosotros somos un factor paramilitar y que por lo tanto hay que aniquilarnos de la región de Catatumbo, que tienen que exterminarnos y que no descansan y que esa es la aspiración. Yo no sé cuántos muertos más tengan que existir, 20, 40 o 100, 200, 300, 500 muertos más para que comprendamos de que el problema del Catatumbo, el conflicto del Catatumbo no se resuelve a tiros, que se resuelve dialogando y que se resuelve cuando pensemos todos de que la lucha armada no es necesaria. Yo considero, si hubieran condiciones oportunas para que la gente viviera dignamente, yo no tendría la necesidad de empuñar un fusil. A mí no me gustan las armas. Cuando chiquito me gustaban las armas porque consideraba de que era, no sé, me gustaban para mirarlas, porque me gustaba el ruido cuando uno hacía un disparo. Pero hoy considero de que las armas no son una, o sea, no me gustan. Yo considero de que para transformar una región necesitamos la posibilidad de trabajar, la posibilidad de tener tierra, la posibilidad de crear condiciones y no estar matándonos entre nosotros a tiros. Pero entonces, antes, por cierto, estaba conversando con el comandante Richard, supuestamente muerto. He conversado con él por vía de, ¿cómo se llama?, telellamada. Es decir, no ha querido que le graben. Yo le he dicho para demostrar que usted está vivo. Entonces puedo dar fe que está vivo, que no lo han matado. Con lo cual, yo lo que siento es una guerra eterna y uno pelea como ¿por qué? Ah, no, es que ahora son estos paramilitares. Entonces dicen las FARC de Mordisco. No, es que las FARC de Calarcá son paramilitares, las de Calarcá nosotros son paramilitares. Y al final, en algunos sitios hay acuerdos con el clan del Golfo o gaitanistas, en otros sitios se confronta. Es decir, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo se va a cambiar un país a tiro limpio? Es que no se entiende. Es complejo y es lo que la gente, digamos que es lo que el campesino de a pie o el colombiano de a pie no entiende. Por ejemplo, voy a colocarte un caso concreto. La gente no entiende cómo es que nosotros estamos en diálogo y colocamos carrobombas. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado la tarea de explicarle a la gente de que nosotros no somos la misma gente que está en el Cauca, de que somos digamos, de que somos una organización totalmente diferente, porque los que están en el Cauca no tienen no están en acuerdo con el gobierno colombiano y nosotros estamos en un proceso de diálogo. Entonces, los de Calarcá, o digamos que las unidades que estamos bajo el mando de Calarcá y el comandante John y Richard y toda la comandancia que está ahí, entonces nos mantenemos en un proceso. Pero entonces tú prendes el televisor a las 7 de la noche para mirar la noticia y dice, las FARC colocó un carrobomba en el Cauca, las disidencias de las FARC, y entonces no nos diferencian a nosotros, a los de Calarcá, a los del Cauca, a todos nos meten en un solo costal y entonces a todo mundo nos meten allí como los problemas, ¿verdad? Porque creo que la gente como yo, que creo que somos mayoría, queremos que se vayan todos. Nos da igual que se vaya Calarcá, Mordisco, quiero que se vayan todos. Es decir, obviamente hay unos peores que otros. Es decir, si uno quiere estar, pues prefiero estar bajo su orden, que de pronto puedo negociar mi vacuna contra otro que me pega 2 tiros. Es decir, pero lo que queremos es que se vayan todos. Mire, tienen un gobierno que es como ustedes. Petro es extrema izquierda, presume de haber sido guerrillero, ondea la bandera de muerte. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Tienen ahí al presidente que ustedes hubieran querido. Bueno, nosotros hemos querido transformar las condiciones políticas de Colombia para que se acabe el mal que no deja avanzar, y el mal que no deja avanzar, llámese de izquierda, llámese de derecha, llámese de centro, llámese el gobierno que sea, es la corrupción. Mientras persista corrupción, haya un gobierno de izquierda, haya un gobierno de derecha, haya el gobierno que sea, no vamos a mejorar las condiciones de vida para la gente. Yo, de una u otra manera, considero de que la solución al problema que vive Colombia no son las guerrillas. Nosotros no somos la solución. La solución al problema que enfrentamos en Colombia es el pueblo organizado, es que no haya la necesidad de empuñar las armas para nadie, que nadie sea perseguido por su forma de pensar,
que nadie sea estigmatizado por su forma de pensar, que cada quien haga sus justos reclamos, que cada quien haga sus exigencias desde el espacio que le corresponda y no sea estigmatizado. Pero Andrei se para hoy en una calle de Cúcuta a reclamar sus derechos y aún en gobierno de izquierda lo matan o lo echan preso. Bueno, pero digamos que no relativo. Ha llegado un presidente socialista, que no es socialista de extrema izquierda, es que es más un presidente que ha sido guerrillero. Es decir, ¿no sería más lógico? Este país sería una joya en paz, sin guerrillas, sin autodefensas, o digamos, o gaitanistas, como quiera llevar, herederos de los paramilitares. La corrupción no la han acabado ustedes con 60 años de guerra, no la han acabado la corrupción, 60 años de lucha armada, porque ni siquiera guerra, de lucha armada, de lucha irregular, de lucha absurda, no la han acabado. Y no lo la han más acabado. ¿Y la van a acabar a golpe, a tiro limpio? Y lo más seguro es que no la vayamos a acabar ni mañana ni pasado mañana si no hay conciencia de la gente, porque al final es la gente la que termina asumiendo conciencia, o hasta que llegue una persona a la presidencia, no importa si es de derecha, de izquierda, el presidente que sea, pero que tenga con visión de transformar al país y de resolver el problema político y social que vivimos o que padecemos los colombianos. No necesariamente tiene que ser Petro. Yo considero de que con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia se abrieron unas posibilidades, no para nosotros como organización. Pienso que nosotros hemos sido los más perjudicados en esta, hablando pues del caso del Frente 33 en este gobierno, porque en esta confrontación, por ejemplo, puntualmente el Catatumbo, nosotros agarramos una persona que trabaja con el ELN y nos toca soltarla porque estamos en la mesa. No, váyase, porque usted firmó un acuerdo de respeto a la población civil. Entonces, no importa que sea el ELN y no importa que le haya matado un combatiente a usted o que dentro de 15 días le mate un combatiente, pues tuvo que soltarlo porque estamos en la mesa de diálogo. Entonces, a nosotros nos ha arrestado, nos ha permitido este espacio, por ejemplo, encontrarnos acá, porque la situación del Catatumbo, de pronto, mientras hacíamos esta entrevista sobre el área de Catatumbo, de pronto estaríamos recibiendo una bomba de un dron, o no recibiéndola, pero de pronto sí escuchándola, porque la confrontación allá es permanente. Entonces se ha permitido esta posibilidad. Pero más allá de eso, los procesos de diálogo son utilizados, los que se están llevando con nosotros, los que están llevando con el que sea, como temas políticos. O sea, no se están realizando los procesos de diálogo con la intención de resolver los problemas políticos y sociales, sino la gente lo utiliza como un tema político electoral. Y así están mirando los procesos políticos, los procesos de diálogo que están llevando con los diferentes grupos a nivel del país, con el Clan del Golfo, con los conquistadores de la Sierra, con lo que usted quiera. Y hoy le apuntan de pronto a un proceso de diálogo con el ELN, a pesar de la situación del Catatumbo, a pesar de la muerte, el desplazamiento de 50.000 campesinos. Pero por encima de todo eso, insisten en la necesidad de avanzar en el diálogo con el ELN. Bueno, pues creo que vamos a tener guerra para largo. No vamos a terminar nunca. Creo que en agosto del 26 no se va a firmar nada. No vamos a llegar para entonces, porque todavía el ELN va a seguir dando bala en el Catatumbo, ustedes se van a seguir peleando con ellos, en otras partes con los de Mordisco. Es decir, aquí vamos a seguir igual y el siguiente gobierno verá qué hace. Sí, hasta que la gente del Catatumbo, hasta que los que tienen la posibilidad de tomar decisiones no piensen en el bien común, no piensen en la gente. Es que, o sea, el problema del Catatumbo no se resuelve. Por ejemplo, él le dice que el problema del Catatumbo es Richard, pero yo tengo la plena certeza de que si Richard dejara de existir en el Catatumbo, el conflicto va a seguir. No, pues si Richard lo sustituye otro, eso no cuenta para nada. Que si muere Andrés mañana, pues lo mismo. Otro se va a montar allí y ya. Pero tiene que haber determinación de, independientemente si es guerrillero o si es quien ejerce responsabilidad en la región, de decir, basta ya de la guerra y trabajemos aquí como hermanos, trabajemos como lo que somos, ¿verdad? Como colombianos, pensemos, no importa, si las guerrillas somos el problema, acabemos con las guerrillas, pero que nos dediquemos, nos demos todos en la tarea de construir un Catatumbo, de construir un país con oportunidades, que trabajemos la tierra, que generemos condiciones. Eso es lo que siempre hemos querido. Lo que Andrea Bendaño le apuesta es eso, lo que le apostamos nosotros desde el Catatumbo es eso. Por eso, bueno, yo creo que cuando tú estuviste en diciembre no tuvimos la oportunidad de salir y mirar los cultivos, de mirar lo que estábamos haciendo, pero lo estábamos haciendo era con la intención de decirle, inclusive estábamos haciendo un proceso de sustitución, estábamos haciendo, entonces, donde estaba la coca, se estaba sembrando palma, para decirle al gobierno, mire, sí se puede transformar, sí se puede erradicar la coca, y sí se puede hacerlo gradualmente. O sea, es
listo, la gente arranque la coca, pero va, usted queda con esto, usted queda con este sustento para que la gente no tenga la necesidad de volver nunca más a sembrar una mata de coca, porque la coca es un problema, es cierto. Ha degenerado la juventud, ha convertido a las muchachitas las ha llevado a la prostitución, a los jóvenes los ha enseñado a perezosos, y a a ustedes vagos. les ha permitido reclutar. Y a nosotros nos ha permitido, a las organizaciones guerrilleras, en este caso, nos ha permitido generar unos recursos para, en este caso, mantenernos en la guerra, ¿cierto? Sí, Eterna, una pregunta última. Después de toda esta confrontación, de ver tantos muertos, los jóvenes, ¿no han tenido más dificultades ustedes para reclutar? Porque, ¿qué le digo yo? Venga para acá, que va a pelear con el ELN. Y yo, pero el ELN no dice que son revolucionarios. Es decir, ¿no les cuesta más reclutar? Digamos de que siempre van a haber, y más en este problema, en esta situación de Catatumbo, hay mucha gente resentida, hay mucho campesino que de una u otra manera se ha involucrado nuevamente, o que ha ingresado a las FARC. Digamos que el proceso de ingresos a nosotros se nos ha dificultado más porque estamos dentro de un área más reducida totalmente, o sea, es cierto. No para el ELN, porque el ELN pues, sigue reclutando a los indígenas, sigue reclutando a la gente del territorio. Y muchos venezolanos, ¿no? Sigue llevando venezolanos exactamente y pagos, es cierto, le han pagado a algunos venezolanos. En combates con nosotros han muerto militares venezolanos, no sé si los mandan o no los mandan, pero lo cierto es que o los han contratado el ELN o han renunciado allá y se han venido para el ELN, pero han muerto militares venezolanos en la confrontación. Eso quiere decir de que ellos le están metiendo el todo por el todo a aniquilarnos de verdad. Aun cuando sabemos de que no se resuelve el tema de Catatumbo, listo. Aunque el ELN nos acabara a nosotros militarmente, ¿qué se ganaría? Pues que ellos son los únicos que mandan. Tener un grupo que a veces es mejor, viviendo en una zona, mejor que haya uno solo que dos, porque en esa confrontación han muerto más de 100 campesinos, más de 100 civiles. Es decir, se gana eso, que mande uno, pero nada más, no se gana nada más, porque sigue un grupo armado, sigue un grupo armado. Imponiendo un control, imponiendo un régimen que no es un régimen de libertad, que no es un régimen, Venezuela. Que digamos que imponiendo unas normas totalmente bajo la directriz del ELN, o sea, que ya no es que la Junta de Acción Comunal tiene autonomía, no, es que ahorita usted va a legislar y va a decir lo que yo le diga. Eso es lo que de pronto se pueda ganar en caso de que alguno de los dos dejara de existir. Nosotros consideramos de que el diálogo debe primar por encima de todo, pero también somos claros de que en las condiciones actuales el ELN no quiere dialogar porque ellos consideran de que son los únicos auténticos y que van a hacer todo lo que esté a su alcance para aniquilarnos a nosotros como organización guerrillera, cuando saben de que no va a haber ni vencidos ni vencedores. Nunca a lo largo de la historia no se ha dado, digamos que la aniquilación de una guerrilla por la fuerza de la otra. El EPL en el Catatumbo se acabó no por la capacidad militar del ELN, sino porque el EPL se dejó permear y terminó con los paramilitares y terminó en otras partes y terminaron ellos mismos, enfrentados entre ellos mismos y se acabaron entre ellos, no porque el ELN los hubiera derrotado, no, se acabaron entre ellos. Se acabaron entre ellos. Pero cuando hay capacidad, cuando hay coordinación, cuando hay cohesión de mando, va a ser imposible para que una guerrilla o para que un grupo de gente armada que se haga llamar guerrilla como el ELN diga que va a acabar a otra organización guerrillera. Así que vamos a tener guerra para rato. Bueno. Muertos más, no sabemos, pero sin embargo creo que aquí debe primar la resiliencia de la gente. La gente es autónoma, la gente no necesita de verdad ni siquiera de las FARC, ni siquiera el ELN para vivir en el Catatumbo. La gente necesita determinación, la gente necesita compromiso, la gente necesita tomar la decisión de ser autónomos y ser los dueños de su propio destino histórico sin que nadie se lo defina. Sí, pero ¿cómo saco yo, si soy del Catatumbo, cómo les saco a ustedes? Yo por mí, si fuera campesina, por ejemplo, en La Gabarra, chao, fuera, se fueron, chao. Claro que también tengo que terminar primero con la coca, porque si tengo coca necesito un grupo irregular que me proteja. Es decir, es un poco quien empieza antes la... Pero nosotros hemos hecho este ejercicio, la gente nos ha dicho en algunas partes, oye, ustedes no queremos que estén aquí, y nosotros hemos hecho caso. La gente, bueno, si no nos necesitan acá, pues, ¿cómo puedo estar yo en una parte donde no me quieren? Pero la gente de Catatumbo, los procesos, los liderazgos sociales, e incluidos los indígenas, decían de que el primero que empezara el conflicto en el Catatumbo se iba del territorio porque el que mandara era el pueblo. Pero hoy el que manda es el ELN, en cierta parte del territorio. Y no se han ido. Y fue los que iniciaron el conflicto, fue los que iniciaron la confrontación. Y según que el que quemara el primer tiro se lleva el costo político, pero la gente no es capaz de defender ni su propia dignidad. Pues nada,
Hablaremos en un tiempo después, en unos meses, a ver cómo va, ¿Cómo sigue la cómo confrontación? sigue la confrontación, porque desde luego la paz no la vamos a conocer este año ni el que viene.